Desarrollamos en este video métodos numéricos para aproximación. Y lo que vamos a presentar primero es una introducción general, después métodos numéricos para la interpolación y en un video siguiente métodos numéricos para la aproximación y una síntesis. Vamos entonces con la introducción general de este tema. Lo que vemos acá es una gráfica donde están marcados con círculos azules una serie de puntos que responden a esta tabla que tenemos acá, esta tabla de valores x, y, donde como valores x estamos suponiendo valores de desplazamientos en milímetros y como valores y, valores de fuerza en kilonewton. Podrían ser, por ejemplo, valores que han sido tomados de un ensayo de un material sometido a una determinada fuerza. Entonces lo que nosotros queremos saber es, a partir de estos puntos azules, cuál sería la función que representa la variación de y respecto de x. Es decir, cuál es la y igual a f de x, es la incógnita de nuestro problema. Fíjense que la denominación que le estamos dando a estos puntos datos es x0, x1, x2, x3, y para los valores de y, por supuesto, y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Es decir que, dada una función definida en forma discreta, es decir, mediante puntos x, y sub i, al que vamos a denominar que tenemos n más 1 puntos, porque después vamos a hablar de polinomios de grado n, por eso identificamos como n más 1 puntos. Entonces, como decíamos, nuestro problema es cuál es la forma analítica de esta función. Entonces, repetimos, solamente conocemos datos discretos de una función y queremos ver cuál es la forma que tiene esta función, es decir, definirla analíticamente igual a f de x. Bueno, lo que vamos a proponer como solución es representar esta función en forma de una combinación lineal de funciones bases. Es decir, vamos a representar y, que va a ser nuestra solución propuesta, como un polinomio m de grado m, que lo vamos a obtener ese polinomio como una sumatoria de, o con una combinación lineal de funciones de base phi k de x, y como es una combinación lineal, estas funciones phi k de x están multiplicadas por coeficientes a sub k, donde k, toma valor entre 0 y m. Entonces, para nuestro problema, phi k de x van a ser funciones conocidas, y lo que vamos a tener que determinar es cuánto valen los coeficientes a sub k. De esta manera vamos a poder representar este polinomio p sub m de x, que como decíamos es el polinomio que va a dar solución a este problema, a decir cuánto vale para nuestra propuesta el y igual a f de x, que era la incógnita que habíamos planteado originalmente. Bueno, vamos a una solución posible. La solución posible es la que está graficada aquí mediante esta recta x de función y igual a 19,3 de x más 0,616. Es decir, acá tenemos un polinomio p de grado m de x, donde m es 1. Es decir, un polinomio de grado 1, que es la línea recta que estamos observando acá. Y la combinación lineal es de las funciones phi k de x, que después las especificamos, donde los coeficientes son a sub 0, 0,616, y a sub 1, 49,13. Bueno, esta es una posibilidad de solución. Si por ejemplo nosotros sabemos que en realidad el material que estamos ensayando tiene un comportamiento lineal y que los datos tienen ciertos errores en su medición, bueno, esta es una solución posible a la función igual a f de x que nosotros estamos proponiendo para los datos que son los círculos azules. Pero bueno, para cada xy lo que podemos definir es una diferencia, que es el segmento rojo que está en esta figura, entre el valor de la función dada en forma discreta, es decir, los valores que nos da la tabla, esta que tenemos acá, y el valor que toma la combinación lineal, es decir, el valor de la función respecto de la recta en verde.
Esta diferencia se denomina residuo y se calcula para cada xy de la forma que estamos mencionando, es decir, la diferencia entre el f de xy, es decir, el valor que nos está dando la tabla, y el valor que nos da el polinomio que nosotros proponemos. Bueno, estos residuos son estos, como decíamos, estos segmentos rojos que están marcados. Entonces, como solución, nosotros podemos proponer una aproximación. Es decir, que la función y igual a f de x será una aproximación a los n más 1 datos discretos que nosotros tenemos originalmente cuando se imponga una condición de nulidad débil del residuo en el dominio de interés. En este caso, se aplica cuando los datos sabemos que tienen cierto grado de error o ruido, y entonces la estrategia es obtener una sola curva que represente la tendencia general de los puntos datos tomados como grupos. Entonces, aproximación es cuando yo voy a proponer una y igual a f de x, que va a ser el polinomio Pm de x, pero donde van a existir residuos, es decir, diferencia entre los valores de la función en verde y los valores de la función que tengo respecto de la tabla, que van a estar definidos en forma débil. Y podemos decir que los RI, los residuos considerados como grupo o como en promedio, son nulos. Este tema de la aproximación es lo que vemos en el video siguiente. Pero también yo puedo decir que voy a proponer una solución igual a f de x, es decir, voy a dar una respuesta con un polinomio Pm de x que sea una interpolación. Y esto se da cuando se impone una condición de nulidad fuerte al residuo en cada punto. Entonces, haciendo la función que yo propongo, Pm de x, haciéndola pasar por cada uno de los puntos donde tengo que hacer la integración, bueno, tengo esta interpolación. Este procedimiento entonces lo usamos cuando sabemos que los datos son muy precisos. Entonces fíjense, en este caso el polinomio Pm de x que logra esta interpolación es un polinomio de grado 3, es decir, para n más un dato tenemos un polinomio de grado n, que en este caso toma los valores igual a 404,58 por x al cubo, menos 355,25 por x cuadrado, más 119,87 por x, más, bueno, este número que en realidad es 0. Entonces, la interpolación, hay un residuo 0 para cada uno de los valores y que estamos considerando, es decir, que el polinomio que estoy proponiendo, que es este en este color naranja, es básicamente con un residuo nulo, es decir, pasa por todos los puntos que tengo como datos. Es decir, es un polinomio de grado n que pasa por cada uno de los n más un punto. Vemos la diferencia con el caso de recién, donde tenía también un polinomio m de x, donde era y igual 49,13 de x más 0,616. Es decir, para los mismos datos yo puedo proponer una aproximación o una interpolación. Y esto tiene que ver, bueno, con el modelo que yo adopte a partir de la realidad que tengo marcada por los datos que he obtenido de alguna manera. Vamos a desarrollar ahora entonces el tema de la interpolación, es decir, cuando los residuos son ceros en cada uno de los puntos x, y que tengo como datos. Entonces, el problema está, aquí está resuelto con Excel, porque uno en Excel puede justamente hacer interpolación, y Excel también le muestra cuál es el polinomio de interpolación. Entonces lo que vemos acá está obtenido con Excel. El tema es que este polinomio igual a 404,58 por x al cubo, etc., es el polinomio que queremos obtener nosotros y queremos ver ahora, cómo lo obtenemos. Es decir, cómo llegamos a un polinomio de interpolación de grado n para n más 1 datos. Bueno, cómo llegar a ese polinomio lo vamos a hacer mediante los métodos numéricos para la interpolación, que nosotros, para esta clase vamos a ver solamente 3: el método directo, el método de los polinomios de Newton y el método de los polinomios de Lagrange.
Pero comencemos con el fundamento teórico de la interpolación. Entonces, dado una función igual a f de x, definida los reales en los reales, es decir, tanto reales para x como reales son los que vamos a obtener para y, definida en formas discretas, si yo conozco una tabla de valores xy y sub i, y tengo n más 1 datos de esos pares de valores xy y sub i. Y entonces nosotros lo que proponemos como función que representa o que tiene que ver con estos n más 1 datos es una combinación combinación lineal de n funciones bases conocidas. Bueno, entonces decimos que y la vamos a representar mediante un polinomio de grado n, es decir, sabiendo que tenemos n más 1 datos, que va a ser la combinación lineal de las funciones phi k de x, es decir, la sumatoria de a sub k por phi sub k de x, donde k va de 0 a n. Entonces, las funciones phi k de x nosotros la vamos a conocer y la vamos a proponer en cada uno de estos métodos numéricos que vamos a ver, y los coeficientes a sub k son los que vamos a determinar. Entonces, como habíamos dicho en interpolación, para cada punto xy queda definida una diferencia entre el valor de la función dada en forma discreta, es decir, que da la tabla de valores, y el valor que toma la combinación lineal, es decir, la curva que nosotros estamos proponiendo para indicar que es la función que corresponde a esos datos. A esta diferencia, como habíamos dicho, la denominamos residuo y que se calcula para cada xy, y en el caso de la interpolación le vamos a imponer una condición fuerte exigiendo la nulidad del mismo en cada punto de la abscisa xy. Entonces, el residuo que queda definido como f de xy menos el polinomio que nosotros proponemos xy tiene que ser igual a 0. Los f de xy son los valores de la tabla que yo tengo, y sub i son datos, y el polinomio p sub n de xy, es decir, el polinomio de grado n, está formado, como dijimos, por una combinación lineal de funciones phi k de x. Bueno, al hacer igualdad a 0, si pasamos el i sub i, o la sumatoria al segundo miembro, nos queda que i sub i es igual a la sumatoria de los a sub k por phi sub k de xy, y donde tanto i como k van de 0 a n. Recordamos, n más 1 es el número de datos que tenemos y por tanto de ahí podemos definir el n. Es decir que ya tengo la forma que va a tener la función solución al problema, en este caso de la interpolación. Va a ser el polinomio que define la función igual a f de x, va a estar dada i sub i por la sumatoria de los a sub k por los phi sub k. Pero bueno, si considero particularmente este caso al que habíamos llegado, de sumatoria de a sub k por phi sub k por xy igual a i sub i, y yo le voy dando valores a i y a k entre 0 y n, y entonces voy definiendo para los distintos valores de k, bueno, en este caso, como tengo 4 valores, tendré básicamente 4 ecuaciones. Eso lo puedo llevar a la forma matricial y llego entonces a este sistema de ecuaciones lineales que tiene, la forma que tenemos definida acá, donde está la matriz de coeficientes, donde va a estar formada por las funciones base que estamos adoptando. En la primera columna es la función phi donde k vale 0, y entonces los xy van variando de x0 a xn. En la segunda columna tenemos k vale 1, entonces tenemos la phi sub 1 de x0 a xn, bueno, y así sucesivamente. Y tendremos entonces como incógnita de este sistema de ecuaciones lineales los coeficientes de a sub 0 a sub n, y el vector de términos independiente va a ser el vector que tenga los valores de i de la tabla de valores de i sub i, o sea, de i sub 0 a i sub n. Es decir, entonces, que si de esta ecuación que tenemos, al cual llegamos al haber impuesto la condición de residuo 0, yo le voy dando valores a i y a k entre 0 y n, llego a n ecuaciones que la puedo representar en forma matricial con un sistema de ecuaciones lineales como el que tenemos acá. Y bueno,
si las funciones phi sub k de x y son conocidas, los y por supuesto también son conocidos, entonces las incógnitas que nos quedan son los a, y conociendo los a mediante la resolución de este sistema de ecuaciones lineales, yo voy a poder básicamente escribir la forma que tiene que tener el polinomio que es solución a la interpolación que estoy planteando. Bueno, entonces acá otra vez tenemos el sistema de ecuaciones lineales y agregamos que es posible demostrar que por n más 1 puntos pasa un único polinomio de grado n, o sea que hay una sola posibilidad de solución para la interpolación. Por otra parte, las funciones bases son linealmente independientes entre sí para generar un subespacio del espacio de todos los posibles polinomios. Entonces, para abscisas distintas entre sí, este sistema de ecuaciones lineales tiene solución única. Es decir, que para cada n más 1 datos, donde justamente tengamos valores de x distintos, yo voy a hallar, cualquiera sea el método que utilice, siempre un solo polinomio de grado n que pasa justamente por todos los puntos datos. Bueno, vamos al método directo. O sea, lo que hacemos ahora es, en cada uno de los métodos, vemos cuáles son las funciones bases que se proponen. A partir de esas funciones base, vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales para llegar a los valores de a sub i. El primer método entonces propone como funciones bases conocidas, phi sub k de x, los polinomios elementales que generan un subespacio del espacio de funciones de todos los posibles polinomios. Básicamente, se propone phi sub 0 de x, bueno, va a ser x a la 0, va a ser 1. Phi sub 1 de x va a ser x a la 1, va a ser x. Phi sub 2 de x va a ser x cuadrado y así seguimos. Phi sub n de x va a ser x a la n. Y entonces acá tenemos la base, es decir, el conjunto de funciones base que estamos considerando en el método directo. Bueno, si esto lo aplicamos en nuestro sistema de ecuaciones lineales que habíamos llegado mediante la parte teórica de interpolación, bueno, la matriz de coeficientes, como vemos, va a estar formada en la primera columna por 1, porque son los phi sub 0, tanto para x0 como para xn sabemos que vale 1. Los valores de phi sub 1, la segunda columna, que para x0 vale justamente x0, para x1 vale x1, y así para xn vale xn, y entonces estos son los valores de x que tenemos de nuestra tabla de valores. Y bueno, y así phi sub 2 es para x cuadrado, o sea, la tercera columna corresponde a los valores de x elevado al cuadrado, la cuarta columna los valores de x elevado al cubo, y así, bueno, hasta llegar a la última que corresponde al elevado a la n. Entonces, la matriz de coeficiente la vamos a obtener con los valores de x de la tabla que tenemos como dato. El término del vector de términos independientes, bueno, son los valores de y de la tabla de valores. Y nuestra incógnita son los a sub i. Por lo tanto, resolvemos este sistema de ecuaciones que acá lo vamos a resolver para el caso particular de este ejemplo que estamos obteniendo, donde tenemos valores en x de desplazamiento y en y de fuerza. Bueno, acá tenemos la matriz, la matriz de coeficientes para este caso. Acá tenemos el vector y bueno, si resolvemos este sistema de ecuaciones con alguno de los métodos que vimos en la unidad anterior, llegamos a estos valores de a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, que fíjense coinciden con los que son obtenidos por Excel. Bueno, resolvemos de esta manera cuál es el polinomio de grado n que pasa por estos 4 puntos que tenemos como datos de desplazamiento y de fuerza. Queda resuelto entonces el problema de la interpolación. Acá están los valores de los a sub i, las funciones bases son las que vimos recién y por lo tanto el polinomio se arma simplemente. ¿Por qué aparecen otros métodos numéricos? Bueno, básicamente porque acá tenemos que resolver un sistema de ecuaciones completo y bueno, entonces con los otros métodos que vamos a ver se logra, digamos, reducir el problema de numérico que implica llegar a la solución de este sistema de ecuaciones que estamos viendo. Pero bueno, del método directo decimos que como ventaja
es de simple interpretación y formulación. Como desventaja, la matriz de coeficiente puede resultar mal condicionada si hay valores de abscisa muy próximos, y como sabemos, en las matrices mal condicionadas, para pequeñas variaciones en los datos podemos llegar a tener variaciones muy grandes en los resultados. Además, bueno, se debe invertir una matriz de coeficientes donde en general todos los coeficientes son distintos de ceros, y bueno, no es posible representar asíntotas verticales que pueden existir en f de x en el dominio de interés. Bueno, son algunos de los problemas que presentan este método, por eso es que bueno, aparecieron otros. Entre los otros métodos que vamos a considerar están el método de los polinomios de Newton. Entonces, ¿qué hace Newton? Propone otras funciones base que no son las que recién veíamos. Entonces, las funciones de base que propone Newton son los llamados polinomios de Newton. Entonces, tenemos el phi sub 0 de x, bueno, vuelven a ser 1. El phi sub n de x va a ser el polinomio n1 de x y va a ser 1 por x menos x sub 0. El phi sub 2 de x va a ser el polinomio n2 de x, y fíjense, se mantiene el anterior y se le agrega una diferencia. Entonces, 1 por x menos x sub 0 y le agregamos x menos x sub 1. El phi sub 3 de x, que va a ser el polinomio n3 de x, bueno, va a ser el anterior al que le agregamos x menos x2. Y así vamos a llegar al polinomio phi sub n de x o el polinomio bueno, n sub n. Y entonces en general lo podemos representar como phi sub 0 de x, es decir, el polinomio n0 de x de Newton es igual a 1. Y para los polinomios phi de k de x, o sea, nk de x, va a ser igual nk menos 1, es decir, el anterior, por x menos xk menos 1, para todo x mayor a 1. Y bueno, de esta manera tenemos en forma sintetizada la escritura de los polinomios de Newton. Bueno, veamos para la aplicación de este sistema de ecuaciones lineales que tenemos que resolver. Como decíamos, este sistema de ecuaciones lineales es el que corresponde a la teoría que vimos de interpolación en general, o sea que siempre volvemos a este problema base. Entonces vamos a la primera columna de la matriz de coeficientes, que es la que aquí cambia respecto al método directo. Bueno, la primera columna se mantiene igual, son todos 1 porque habíamos dicho que el polinomio phi sub 0 de x vale 1. Vamos a la segunda columna, son los polinomios phi sub 1 de x. Entonces acá hay que poner 1 por x menos x sub 0. Entonces acá tenemos el primer término, va a ser x sub 0 menos x sub 0, o sea, va a 0. Después x sub 1 menos x sub 0, x sub 2 menos x sub 0, x sub 3 menos x sub 0, bueno, y así sucesivamente. Vamos a la tercera fila, que es phi sub 2 de xn. Este polinomio, como vemos, es el producto de x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Entonces acá el primer término queda x sub 0 menos x sub 0 por x sub 0 menos x sub 1, pero queda 0 porque el primer factor, el primer paréntesis vale nulo. Vamos al segundo, es x sub 0 menos x sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 1, o sea, vuelve a ser 0 ahora en este caso el segundo factor. Entonces acá también es sub 0. Y los otros términos, bueno, se van reemplazando por los valores de x que correspondan. Entonces, como estamos viendo acá, lo que nos está quedando es una matriz donde tenemos valores distintos de 0 en la diagonal principal y por debajo de la diagonal principal. Pero entonces cuando tenemos que resolver ahora un sistema de ecuaciones donde la matriz de coeficiente tiene esta propiedad, ya lo podemos resolver fácilmente por una sustitución hacia adelante. Es decir, la primera fila, por ejemplo, corresponde a 1 por a sub 0, directamente es igual a i sub 0. Entonces ya tengo el valor a sub 0 vale i sub 0. Vamos a la segunda fila, va a ser 1 por a sub 0 más x sub 1 menos x sub 0 por a sub 1 igual a i sub 1. Pero como ya conozco el valor de a sub 0, lo puedo reemplazar y obtengo fácilmente a sub 1. Bueno, y así sigo con la sustitución hacia adelante, también como ya lo vimos en la unidad anterior. Bueno, de esta manera es posible obtener los coeficientes de la combinación lineal a sub k por sustitución hacia adelante entonces. Pero bueno, si
en particular vemos cómo se obtienen los valores de A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Bueno, especialmente lo podemos observar acá con A sub 1 y A sub 2, cómo está resuelto esta sustitución hacia adelante, pero si ordenamos los términos de esta manera, como está acá, vemos que a los valores de A sub 1 y A sub 2 están obtenidos como lo que se llaman diferencias de medida de Newton, en el caso de orden 1 y de orden 2 para A sub 1 y A sub 2 respectivamente. Entonces, en general, los coeficientes de la combinación lineal usando como base polinomios de Newton son las diferencias definidas de Newton. Bueno, entonces, tenemos este polinomio de Newton que en el caso particular de nuestro ejemplo, que tenemos 4 valores, va a ser, como decíamos, un polinomio de grado 3. Entonces va a ser A sub 0 por el polinomio n0 de Newton, que vale 1, A sub 1 por el polinomio n1 de Newton, que vale x menos x sub 0, más A sub 2 por el polinomio n2, que vale x menos x sub 0 por x menos x1, bueno, y así con el polinomio de A sub 3. Bueno, particularmente entonces para esta tabla de valores, planteamos la matriz de coeficiente, como recién le habíamos indicado, planteamos el vector de términos independientes, bueno, que van a ser los valores de fuerza, tal cual, o los valores de I, tal cual lo veíamos en el caso anterior, y resolvemos entonces este sistema de ecuaciones lineales con la particularidad que, como decíamos, tiene 0 por encima de la diagonal principal, y entonces hacemos una sustitución hacia adelante y obtenemos estos valores. Por supuesto, estos valores que vemos acá, 0,65, 112,5 negativo y 404,58, no son los valores del método directo. El polinomio es el mismo, pero hay que acordar que los valores de A sub 0 que tenemos acá responden a este polinomio y no el que teníamos en el método directo, que era utilizando x a la 0, x a la 1, x a la 2 y x a la 3. Ahora, como las funciones bases cambian, también cambian los coeficientes A sub i, pero por supuesto si desarrollamos este polinomio vamos a llegar otra vez al mismo polinomio del método directo, con la ventaja que en este caso hemos obtenido en forma más simple la resolución del sistema de ecuaciones. Bueno, habíamos hablado de diferencias divididas. Bueno, también estos coeficientes que recién obteníamos lo podemos obtener directamente de la tabla de valores haciendo diferencias divididas. Por ejemplo, bueno, el valor sabíamos que de A sub 0 es I sub 0, está marcado acá con naranja. ¿Cómo obtenemos este 65? Con la diferencia dividida 13 menos ceros dividido 0,20 menos 0. ¿Cómo obtenemos este 20? 17 menos 13, 0,40 menos, dividido 0,40 menos 0,20. ¿Cómo obtenemos este 72? 31 menos 31,42 menos 17, 0,60 menos 40. Y así, bueno, después con estas diferencias podemos seguir para obtener la de 112,5 o de 404,58. Es decir, ni siquiera con el método de Newton nos hace falta resolver las diferencias, resolver el sistema de ecuaciones mediante una sustitución hacia adelante, sino que podemos aplicar este concepto de diferencia definida y calcular los coeficientes a sub i de esta manera mucho más rápida también. Pasamos ahora a los polinomios de Lagrange. Entonces en este caso vamos a tomar como funciones bases conocidas phi sub k de x, los llamados polinomios de Lagrange, que tienen la particularidad de que basándose en uno de los puntos datos valen 1 en la abscisa de ese punto dato de referencia y 0 en la abscisa del resto de los puntos de datos. De esta manera el resto de las abscisas de los puntos datos son 0 de este polinomio de Lagrange. Consideremos así el polinomio L0 de Lagrange, que entonces deberá valer 1 en x0 y 0 en el resto de las abscisas de los demás puntos datos. Así entonces es posible escribir este polinomio como productos de binomios de la forma x menos la raíz. Entonces el polinomio L0 para x igual 0 vale 1 y lo podemos escribir entonces este L0 en x0 como c sub 0 por x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2, x sub 0 menos x sub 3, así hasta x sub 0 menos x sub n, y sabemos entonces que para cuando x vale x sub 0 debe valer 1. De acá entonces podemos despejar c sub 0 y obtenemos el valor de la constante y entonces tenemos acá finalmente
el polinomio de Lagrange L0, que como vemos en el numerador aparecen multiplicados siempre x menos y después como sustrayendo aparecen todos los x que no sean x0, x1, x2, x3, etc. Y abajo siempre aparece x sub 0 menos multiplicando a distintos factores y siempre en este caso subtrayendo, fíjense, coincide con el subíndice de arriba. Teníamos x1, x1, x2, x2 y así sucesivamente. De manera análoga podemos definir cómo es el polinomio de Lagrange I. Entonces, bueno, acá tenemos el LI de x, que sabemos que cuando x vale xi es igual 1, entonces lo expresamos de esta manera, que nos permite calcular la constante c sub i, y finalmente darle la forma a este polinomio de Lagrange I. Bueno, entonces en forma sintética podemos decir que los polinomios de Lagrange LI de x se forma por la productoria para k igual 0, siendo k distintos de i a n, de los x menos x sub k dividido los x sub i menos los x sub k. Aquí mostramos entonces que los polinomios de Lagrange generan un subespacio del espacio de funciones de todos los posibles polinomios, como están indicados acá. La base es phi sub 0x, phi sub 1 de x, phi sub 2 de x, que van a ser los polinomios L sub 0 de x, L sub 1, etc. Bueno, para entonces el sistema de ecuaciones que siempre estamos planteando a partir de la teoría de la interpolación, entonces podemos ver que las funciones de forma, por ejemplo la phi sub 0, vale 1 cuando x es x sub 0 y 0 en todos los demás términos. Cuando pasamos a la phi sub 1, vale 0 en x sub 0, 1 en x sub 1 y lo demás siempre 0. Bueno, y así podemos ver para las distintas columnas que representan cada una de las funciones de forma correspondientes a los polinomios de Lagrange, que hacen que la matriz de coeficientes sea la matriz identidad. Por lo tanto, acá tenemos que la forma, o sea, para resolver este sistema de ecuaciones lineales, directamente es a sub 0 igual a i sub 0, a sub 1 igual a i sub 1, a sub 2 igual a i sub 2 y así con los otros coeficientes. Por lo tanto, el polinomio de Lagrange, que nos va a permitir resolver la interpolación, va a ser la sumatoria de los i sub k que obtenemos de la tabla de valores datos, por los polinomios de Lagrange LK de x con valores de k entre 0 y n. Bueno, para el caso particular de esta tabla de valores que tenemos como datos, donde son 4 valores, tendremos que generar este polinomio de grado 3, que va a ser i sub 0 por L0, más i sub 1 por L1, más i sub 2 por L2, más i sub 3 por L3. Los valores de i sub i los conocemos entonces en la tabla de valores, los podemos reemplazar. Y los polinomios de Lagrange que tenemos acá, el L0, L1, L2 y L3, lo hemos obtenido de acuerdo a la definición que vimos recién. Entonces, por ejemplo, tomemos el L2, como vemos siempre es la productoria, como el polinomio de grado 3 de 3 fracciones. En el numerador siempre tenemos x menos, y como estamos en el L2, aparece arriba en el numerador x0, x1 y x3, no aparece x2. Y cuando vamos al numerador, siempre el primer término de la resta es x2 y después se repite el de arriba, x0, x1, x3, como vemos acá. Y así están formados los otros polinomios de Lagrange, o sea que con esta regla mnemotécnica es fácil de obtenerlo. Entonces, estos polinomios, los valores de x, bueno, es la variable por supuesto, los valores de x sub 0, x1 hasta x3 son los de la tabla de valores. Podemos calcular entonces estos coeficientes y acá tenemos entonces este polinomio en función de los polinomios de Lagrange, que va a ser equivalente al que tenemos acá, que habíamos obtenido por el método directo. Entonces, ventajas de este método es de simple interpretación. Es simple también su implementación computacional, no debe invertirse ninguna matriz porque no hay que resolver el sistema de ecuaciones lineales a por x igual b. La desventaja es que si requiere agregar un nuevo punto de datos, bueno, aquí cambian los polinomios bases y por lo tanto hay que empezar de cero nuevamente con todo el procedimiento.
Y bueno, no es posible representar asíntotas verticales, pueden existir en fx en el dominio de interés, también como habíamos visto en el caso del método directo. No lo desarrollamos, pero sí presentamos los polinomios de Hermite, que es otra forma también de resolver la interpolación. Y esto es atendiendo a que uno de los inconvenientes de interpolar con polinomios de Lagrange o de Newton cuando el grado del polinomio es mayor a 4 es que la gráfica que tiene presenta oscilaciones. Entonces, para evitar esto se recurre a interpolar no solo los valores de la función igual a fx, sino también de su derivada primera, y' igual a f' de x, que también son parte de los datos del problema. Entonces los polinomios de Hermite resultan de interpolar el valor de la función y su derivada primera entre dos puntos. Bueno, se puede ampliar esta forma de hacer la interpolación, ya sea en el apunte de la cátedra o en los libros también recomendados para este curso. Bueno, entonces como síntesis, dado n más 1 puntos, la interpolación consiste en hallar un polinomio de grado n, que es único, que va a pasar por esos n más puntos datos, porque como estamos en una interpolación, tenemos una condición de residuo fuerte, y es que es 0 en cada uno de los puntos la distancia entre bueno, el i que nos da la tabla de valores con el i que corresponde al polinomio que nosotros estamos proponiendo. Para hallar ese polinomio, bueno, desarrollamos una teoría que implicaba bueno, que i iba a ser la sumatoria de los a sub k por los phi sub k de x, donde las funciones de base son los phi conocidos y los a sub k son los coeficientes a calcular. Si usamos la forma directa, el método directo para la interpolación, la forma que toma el polinomio, esta que tenemos acá, donde los valores de a sub 0, a sub 1 y a sub 2 y 3 lo calculamos resolviendo el sistema de ecuaciones donde la matriz de coeficientes estaba formada por las funciones bases en función de los valores de x y el término de términos independientes correspondían a los valores de y de esa manera resolvíamos el sistema y podíamos calcular estos 4 valores de a. Pero para evitar esa resolución del sistema de ecuaciones lineales habíamos planteado los polinomios de interpolación de Newton que nos permitían resolver el sistema mediante una sustitución hacia adelante que, bueno, numéricamente tiene menos costo. La forma del polinomio cuando trabajamos con los polinomios de Newton es la que tenemos acá. Vamos a obtener finalmente el mismo polinomio pero expresado de esta manera. A sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0, que es el polinomio de Newton n1, a sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 2, que es el polinomio n2 de Newton, más a sub 3 por este, que es el polinomio n3 de Newton. Pero también podíamos expresar esto en función de los polinomios de Lagrange. Entonces, cuando trabajamos de esta manera, el polinomio queda expresado como i sub 0 por L sub 0 de x, siendo L sub 0 de x el polinomio L0 de Lagrange, i sub 1 por L1 más i sub 2 por L2 más i sub 3 por L3. Los valores de i sub i son de la tabla de valores y los valores de Li de x, bueno, son los polinomios de Lagrange que habíamos definido recientemente. En este último caso no había que resolver ningún sistema de ecuaciones, porque básicamente la matriz de coeficiente era la matriz de identidad, entonces los valores de a sub i eran iguales directamente a los valores de i. Entonces, en estos tres casos lo que vemos es que las funciones bases son distintas y por lo tanto los a sub i que obtenemos son distintos, pero básicamente siempre es el mismo polinomio, que en este caso está representado en esta figura por la curva naranja y cuya ecuación está dada aquí, que corresponde, bueno, está expresado con según el método directo, con este polinomio de grado 3. Pero tanto si trabajamos con Newton o con Lagrange, a pesar de que la forma del polinomio va a ser distinta, bueno, si hacemos las operaciones algebraicas llegamos siempre a este mismo polinomio de interpolación. Bueno, finalizamos acá esta parte para luego seguir en otro video con la parte de aproximaciones.